Administrar algo o que alguien confíe la administración de una empresa, de una institución en una persona es una gran responsabilidad. Pero ¿qué tal administrar para el Señor? ¿Qué tal Dios dándonos, proveyéndonos de algo para administrar y durante un tiempo bastante prolongado? Este trimestre vamos a estudiar lecciones que nos van a ayudar a administrar para el Señor hasta que Él venga. Aquí tiene que ver con lo que Dios nos dejó mientras creó este mundo y dejó estableciendo este planeta, también los recursos que Él provee para nuestra subsistencia y de qué manera nosotros podemos transformarnos en fieles administradores de Dios. Así que durante este trimestre tendremos esta oportunidad de repasar estas lecciones. Bienvenidos a este momento de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro trimestre empieza con el título general Administrar para el Señor y esto es muy desafiador y por supuesto de mucha responsabilidad. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que comparten con nosotros este momento de estudio a través del programa Axiomas, en Radio Nuevo Tiempo, en las redes sociales, y hoy tenemos como invitado al pastor Berríos. Pastor Arturo, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia y por favor luego el saludo, una breve oración. Muy bien, una alegría poder estar en este lindo programa, Axiomas, y a la vez también poder compartir el repaso de la lección. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, qué bueno es estudiar tu palabra, qué bueno, Señor, es poder encontrar verdades. Y hoy vamos a estudiar el tema de ser parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. También podamos estudiar y profundizar este tema. Pedimos esto en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén. Justamente el título ya fue anunciado, somos parte de la familia de Dios. Vamos a hablar en este momento sobre privilegios, responsabilidades de ser parte de la familia de Dios y por supuesto, por ser parte de la familia de Dios nos transformamos también en administradores de los bienes que el Señor nos ha dejado. ¿Cómo podemos nosotros ver alguno de estos privilegios que tenemos como parte de la familia de Dios? ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, el tema tiene que ver que somos parte de esa familia, pero a la vez también esos privilegios vienen de nuestro Dios, ¿no? Capaz leemos un texto, Efesios 3, 14 y 15, donde nos muestra que somos parte de esa familia, ¿no? La palabra de Dios dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, aquí nos muestra que somos parte de una familia. Tenemos a nuestro Padre, ¿no? Padre que está en los cielos, y Jesús como nuestro hermano mayor, ¿no? Así que también tenemos responsabilidades que cumplir aquí en la tierra, y las cuales una de ellas es ser obedientes, ¿no? Obedecer las leyes de Dios, poder aceptarlo a nuestro Padre como nuestro Señor. Ahora, ahondando un poquito en este privilegio de ser parte de la familia, de tener a Dios como Padre, Jesús también lo expresó de diferentes maneras, ¿no? En algún momento Él nos enseñó a orar y nos enseñó a decir Padre nuestro, que estás en los cielos, pero dando ya a la evidencia de que es nuestro Padre. Luego, cuando Él resucitó, también le menciona a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, San Juan capítulo 20, versículo 17, sino ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Qué gran privilegio, ¿no?, que Dios nos da el pertenecer a su familia y Él constituyéndose un Padre. Correcto, y aparte que eso nos da seguridad que no somos personas abandonadas, ¿no? Tenemos un Padre, tenemos, como tú leíste, un hermano, podemos decir un hermano mayor que es Jesús.
Ahora, cuando nosotros hablamos de padre, podemos imaginarnos la figura paterna. ¿Cuánto la figura paterna influye en un niño, en un hijo? Aún con sus debilidades, el ser humano tiene una función especial. ¿Cuánto más Dios como padre? Sí, un poquito viendo cómo eran las familias en el tiempo de Jesús, o capaz antes, ¿no? La época de Abraham. Ahí nos muestra que el padre tenía que velar por la familia, pero a la vez también tenía que velar por la parte espiritual, ¿no? De toda la familia. Tenía que ser el ejemplo, ¿no? Y a la vez también ellos tenían que ser obedientes hacia su padre. La lección tiene una pregunta interesante. Dice, si nosotros entendiéramos el concepto real de lo que significa la familia, ¿cómo debiéramos tratarnos entre nosotros como seres humanos? Digamos, pensando no solo en la iglesia, por supuesto en la iglesia con mayor razón, pero el mundo, si entendiéramos que somos parte de la familia de Dios, nuestra conducta debería cambiar, sin duda alguna, ampliamente. Correcto, ¿no? Y aparte que la familia, yo creo que el eje principal es el amor, ¿no? Eso nos une. Y también ahí Dios expresó su amor mandando a su único hijo por nosotros. El primer aspecto entonces es entender que somos parte de una familia, esa familia es la familia de Dios, y luego va a describir nuestra lección el hecho de que Dios es el dueño de todo lo que existe en este mundo. Correcto, ¿no? Y ahí capaz de leer un texto, 1 Corintios 2:2, donde encontramos ahí el papel de Jesús, ¿no? 1 Corintios 2:2, un texto muy interesante, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, ¿no? Cristo es el centro de todos nuestros pensamientos, ¿no? Realmente una familia sin Cristo pierde sentido, ¿no? Es así. Luego yo voy a leer un texto acá, estaba buscando 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14, donde dice... está hablando de David cuando estaba por construir el templo y se juntan todos los materiales para esta linda tarea, y él dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La conciencia de David y por supuesto del pueblo, de los miembros del pueblo de Dios, de que lo que tenemos proviene de Dios, y en Salmo 24:1 también dice, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y esto creo que es un concepto que muchas veces las personas que no leen frecuentemente la Biblia desconocen. Correcto, ¿no? Es por eso que si un poquito nos centramos en el nombre Señor, viene del griego Adonai, ¿no? Donde significa Señor. Y obviamente que nosotros tenemos que ver a nuestro Padre como el Señor, la autoridad máxima, ¿no? El Creador, el Curios, ¿no? Y aquí encuentro un texto en Hechos 17:25, donde nos dice, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿no? Encontramos acá cómo Dios es el que da la vida, ¿no? Es el que mantiene a cada ser humano. Cuando nosotros estamos hablando de esto, tenemos que entender en el contexto de que en algún momento vamos a conversar sobre la administración. O sea, al ser todo de Dios, finalmente todo lo que tenemos estamos nosotros en una función de administradores, aunque teóricamente existen títulos propietarios, existen la posibilidad de que alguno adquiera algún bien, pero el concepto bíblico es que todo procede de Dios. Y entonces ahí vamos a ver luego qué es lo que Dios nos va otorgando a nosotros desde el plano espiritual hasta el plano material. Si leemos, por ejemplo, San Juan 3:16, va a decir que Dios nos otorga la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito como un don también, porque el ser humano no podría lograr salvarse del pecado si Dios no nos hubiese dado ese don. Bien, una de ellas también es el asunto de la salvación, ¿no? En San Juan 3:16 encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que ahí que encontramos la salvación, la gracia de nuestro amado Jesús. Y la segunda podemos encontrar también en Filipenses 4,
4:19, ¿no? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí encontramos que tenemos a Jesús, ¿no? Nuestro Dios que suple nuestras necesidades. Él permite siempre que tengamos lo necesario, ¿no? Entonces ahí encontramos también una respuesta en la Biblia. Dios nos da el privilegio de la salvación como un don, también nos da la posibilidad de los recursos materiales y también Jesús habla sobre un don muy especial que es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 16 dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pero porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Es decir, todo lo que Dios tiene nos lo va dando con el propósito de ayudarnos en la vida material y también, por supuesto, en el crecimiento espiritual. Y esto después va a estar relacionado con una responsabilidad que nosotros vamos a tener de obedecerle, porque ahí mismo dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un tema que no les gusta a muchos cristianos, pero vamos a volver enseguida para hablar un poquito de esas responsabilidades que conllevan el hecho de recibir dones de parte de Dios. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando sobre la importancia y el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Hemos conversado también aquellos privilegios que implican el hecho de que Dios nos da dones, la oportunidad de la salvación, su Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y Pablo menciona que Dios suple nuestras necesidades y nosotros podemos confirmar aquello a través del sustento diario. Es verdad que tenemos que buscar el sustento, trabajar, pero Dios es el que provee ese sustento. Esto está relacionado luego con responsabilidades y mencionábamos el tema de la obediencia, cómo nosotros podemos relacionar la obediencia como una responsabilidad delante de Dios. Sí, obviamente como familia es bueno tener un padre poderoso, un señor, también un hermano mayor, pero también conlleva ciertas responsabilidades, ¿no? Y entre ellas está la primera, amar a Dios de todo corazón y guardar sus mandamientos, ¿no? Capaz que podamos leer un texto, Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Ahí encontramos la primera responsabilidad, amar a Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo vuelve a recalcar en el capítulo 22, versículo 37 Correcto. De San Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, hay muchos que interpretan esto y dicen, bueno, solamente esto es, digamos, una especie de una expresión de amor, pero no necesita ir más allá a obedecer una ley, un mandamiento, aunque yo había leído un versículo anterior de San Juan que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta relación de obediencia con el amor que el cristiano profesa a Dios. Correcto, ¿no? Y también encontramos un texto, Deuteronomios capítulo 10, versículos 12 y 13, lo que Dios exige, ¿no? Aquí encontramos una gran responsabilidad. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Miren, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el 13, ¿no? Y que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí está la gran responsabilidad, guardar los mandamientos. Correcto, en San Mateo capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 27, 28, habla de varios aspectos, pero uno de ellos tiene que ver con comparar con un hombre sabio a aquel que escucha la palabra y la practica, y contrariamente con una persona necia, el hecho de escuchar la palabra y no practicar. Entonces, la obediencia tiene que ver justamente con practicar la palabra de Dios. Correcto, ¿no? Y creo que también se repite lo que pasó en el Edén, ¿no? Ser obedientes, ¿no? A veces Dios nos manda, ¿no? Dios le dijo que no debe tocar de ese árbol. Yo creo que también los mandamientos nos muestran lo que tenemos que hacer y cuando no obedecemos vienen las consecuencias.
Así es. Hay una responsabilidad especial también en usar correctamente los bienes que el Señor nos da. Jesús recomienda, inclusive con una frase bien clara, que debemos hacernos tesoros en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo en la práctica una persona podría hacer tesoros en el cielo? Mateo capítulo 6 habla, ¿no?, sobre esto, 6, 19, 20, 21, lo voy leyendo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Claro, nosotros humanamente podemos hacer cosas materiales, ¿no?, aquí en la tierra. Pero la palabra nos dice, San Juan 5:39, buscar primeramente las cosas de Dios y todo será añadido. Y ahí tiene que ver mucho el asunto de la fidelidad, de los diezmos, ¿no?, las ofrendas, de no robarle a Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser fieles aquí en la tierra, creo que las recompensas, la vida eterna, recibiremos cuando Cristo venga. Y son los tesoros, ¿no?, que Dios tiene para nosotros. Tesoros que todos quisiéramos recibirlos, pero solamente aquellos que han perseverado, aquellos que han sido fieles hasta el final, podrán gozar de esos tesoros. Es interesante ver que aquí no se está refiriendo que nosotros no tengamos cosas acá en la tierra. No es que no tengamos una casa o un objeto que nos pueda servir, sino que a través de eso que tenemos podamos nosotros usarlo para la obra del Señor, para ayudar a las personas, para, diríamos, haciendo un buen uso de los recursos que Dios nos provee. De esa manera nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Pongo como ejemplo el caso de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Dios le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere bendecir, pero al mismo tiempo para que la persona se transforme en una bendición. Cuando la bendición, entre comillas, se transforma en egoísmo, en algo que la persona simplemente hace que él se quede con esto, no está cumpliendo el propósito divino y no está haciendo tesoros en el cielo. Correcto, porque así el dinero es importante. Necesitamos para muchas cosas, pero también nosotros podemos invertir el dinero, las bendiciones que Dios nos da para nuestro prójimo, ¿no?, para las personas necesitadas. Yo creo que ahí se torna una gran bendición. En lecciones siguientes vamos a hablar sobre exactamente qué es lo que nos orienta la Biblia. Ya mencionaste el tema de diezmos, ofrendas, por qué en una iglesia se reciben diezmos y ofrendas, cuál es el concepto bíblico. Vamos a ir estudiando más adelante. Queridos amigos, vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos concluyendo este tema. Nuestro título fue Parte de la familia de Dios. Qué gran privilegio. Hemos visto privilegios y también, por supuesto, responsabilidades que implica ser parte de la familia de Dios. Quiero agradecer a Arturo, Pastor Arturo, gracias por estar con nosotros. Algunas conclusiones de lo que hemos conversado hoy. Sí, me gustaría que un poquito podamos realzar el asunto de los diezmos y ofrendas, ¿no? ¿Será que los diezmos y ofrendas nos salvan? Para nada, ¿no? Porque la salvación viene por la gracia de Dios. Pero si es una manera como familia, como hijos, tenemos la plena responsabilidad de ser obedientes. Y dentro de la palabra nos dice, ¿no?, en Malaquías 3:8, hasta el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, dice, ¿no? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nuestro Padre hizo mención aquí en la palabra, es porque lo va a cumplir. Y nosotros como hijos no tenemos por qué estar debatiendo, ¿no?, o dudar de esta promesa. Es por eso que el Espíritu Santo yo creo que es un agente muy importante, porque es el agente que nos hace recuerdo, ¿no?, de todo lo que Dios nos manda en su palabra, ¿no? Que Dios pueda ayudarnos para que podamos ser parte de esa familia, buenos hijos. Así es. Y como se mencionó el tema del diezmo y la ofrenda, ahora a futuro vamos a ir ya explicando en detalle en base a la lección
queremos resaltar la importancia que la Biblia presenta al ser humano como parte de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Qué gran privilegio es poder ser considerados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades, así como en toda familia, y que Dios pueda ayudarnos a ser buenos hijos.